Celia, H para ti, dijiste tú. ¿Y para ti? Ahí va. Para todos los hogares siempre reine la paz. ¡Aché! ¡Aché! Para mis hermanos que tengan felicidad. El libro Celia en Cuba, entre el 1925 al 1962, no es una novela, un libro de anécdotas o un ensayo, es todo eso y mucho más. La autora Rosa Marchetti Torres es licenciada en Filología por la Universidad de La Habana, especialista en propiedad intelectual, musicóloga y productora. Textos suyos han sido publicados por las revistas especializadas de Cuba, Estados Unidos, Colombia, Francia y España. Su labor asociada a la música se extiende a la asesoría y supervisión musical en varias películas, series y documentales. La autora Rosa Marchetti Torres escribe: Celia Cruz es la figura femenina más importante y universalmente trascendente de la música popular de Cuba. La carrera musical de Celia Cruz, su leyenda real y tangible, comenzó en Cuba, donde se encuentran las raíces de su arte auténtico y profundamente popular. Desde un medio social y familiar humilde, supo vencer todos los obstáculos de una sociedad patriarcal, de fuertes prejuicios clasistas, raciales y de género. Dice la autora que el libro Celia en Cuba pretende demostrar cómo estos logros fueron fruto del talento natural, la inteligencia, disciplina y profesionalismo que desde muy temprana edad marcaron el carácter y la personalidad de Celia Cruz en una carrera profesional creativa y ascendente, donde mostró siempre un coherente sentido de pertenencia a la nación y de defensa de su identidad cubana y afrocubana. Rosa Marchetti Torres, eres una eminencia, No, Hilda, no, qué va. una gran Ese es tu investigadora, cariño. una autora internacional. Lo que yo leí en tu libro, lo que tú has puesto sobre la historia de Cuba, no existe en otro libro. Sí, hay otras personas que han escrito desde otro ángulo, pero No. No sé por dónde empezar contigo, porque tienes tanto que contar. ¿Cómo eras tú de niña? yo siempre fui muy aplicada, me gustaba estudiar y fíjate, yo soy creo que la única negra cubana que no baila, porque a mí no me dejaban ir a fiestas y yo era tan disciplinada que ni siquiera se me ocurría escaparme. Entonces, siempre estaba pegada a los libros. En Cuba decíamos que los muy estudiosos les decían abelarditos por un personaje de televisión. Y yo era muy abelardita, yo siempre me encantaba leer y me encantaban los libros y me encantaba estudiar. Celia en Cuba. Pero no solamente Celia Cruz, es un reflejo total de lo que pasaba, lo que estaba sucediendo en Cuba cuando ella nació. Rosa, tú pintas un cuadro. Tú das tantos detalles. Sí, hay personas que me dicen que tienen que parar. Y yo eso de alguna manera lo intuí y por eso el libro tiene capítulos que van por años, o sea, cada año es un capítulo, pero esos capítulos tienen subcapítulos temáticos. Sí. Porque yo me daba cuenta que era mucha información, pero a su vez estaba segura que era necesario. Yo estoy tratando de probar a las nuevas generaciones, a partir de la mía, que yo soy la primera generación de cubanos que creció sin Celia Cruz, que creció con Celia Cruz censurada. Entonces yo estoy tratando de demostrar por qué Celia Cruz es uno de los grandes nombres de la cultura cubana y por qué está en el tronco de la cultura cubana. Es uno de sus pilares, es uno de sus sustentos. Y como esto parece que también hay que probarlo a algunos estamentos políticos de mi país, quise que no faltara nada. Quise que estuvieran todos
los elementos que han tenido que ver con esa construcción peldaño a peldaño que esa mujer extraordinaria hizo de su propia carrera. Más conocida por su meteórico ascenso a partir de los años 70 con el movimiento de la salsa en Nueva York, pero Celia Cruz era Celia Cruz en Cuba, con una carrera fulgurante, con un estatus absolutamente reconocido como una de las grandes figuras de la música cantada en Cuba. Y sigue. Y sigue, por supuesto, pero bueno, me estoy refiriendo más que nada a por qué el libro va de esta manera, va contando la carrera de Celia y los contextos, los sucesos que van ocurriendo a lo largo de todos estos años. ¿Cuándo fue que tú te enteraste de Celia Cruz por primera vez? No, yo alcancé a ver a Celia alguna vez en la televisión. Yo ¿Alcanzaste? de niña yo recuerdo haberla visto, ¿cómo no? Yo recuerdo haberla visto y recuerdo a mi mamá hablando de ella como una de las mujeres negras más respetables, que había logrado más cosas, porque también hay que tener en cuenta que la comunidad afrocubana, las familias afrocubanas educaban a sus hijos casi igual que los judíos. La calle que barras tiene que ser la más limpia. Muy bien. Tienes que aspirar siempre a ser no bueno, sino mejor. Por lo menos las familias negras, no importaba que no tuvieran educación superior ni nada, los padres siempre trataban de que sus hijos cumplieran este tipo de mandamiento, ¿no? Porque también era una manera de ser aceptados por la sociedad. Recuerden que la nación cubana es una nación muy joven, es una nación, una república que se establece en 1902, en la década del 50 era una nación muy joven. Sí, cómo no. Y entonces yo también recibí esa educación. ¿Y cuándo te interesa escribir de Celia? No, muy tarde. Yo realmente siempre me subestimé, siempre pensé que no podía ser lo que la veía tan grande, la veía una figura tan enorme y además me parecía que el tema de la documentación, de la se me podría complicar mucho la investigación. Sin embargo, fue mi sobrina Claudia Marchetti, mi sobrina abogada que vive en España y que se crió muy cerca de mí, y la que me dijo, tú eres la que lo tienes que hacer. También el escritor cubano Miguel Barnet me inspiró mucho, me estimuló mucho, me insistió mucho en que yo debía hacerlo. Después que yo escribí el libro sobre Chano Pozo, él me dijo que era un proyecto, que había sido un trabajo como si fuera un trabajo de caso en la etnomusicología, pero con un sentido histórico muy grande. Y entonces él me insistió mucho que yo debía hacerlo de serie. Y ahí empecé y a medida que fui profundizando me fui dando cuenta de que estaba ante una figura de la cultura cubana mucho más grande de lo que yo podía imaginar. ¿Cómo averiguaste de tantos detalles lo que estaba en la radio, en el año 30, en el teatro, en los cabarets? Todo eso es una investigación. Porque yo hice una investigación muy detallada, la estoy haciendo ahora con el segundo libro también. Es decir, yo siempre he explicado que me basé esencialmente en la prensa de la época. Yo conté con testimonios, yo conté con entrevistas, pero yo soy muy selectiva con las entrevistas y los testimonios, porque por ejemplo, a mí no me interesa mucho entrevistar a una persona que no haya conocido a Celia en el momento en que yo estoy tratando de esclarecer o que estoy tratando de documentar. Me interesan las fuentes primarias, escucho las secundarias también, por supuesto, pero para mí tienen más valor las fuentes primarias. Pero la prensa de la época rara vez se equivoca. Y por ejemplo, yo descubro algo que solo la prensa me podía dar. Y es que el gran éxito, el primer gran éxito de Celia Cruz en el cabaret no fue en Tropicana, fue en Sanssouci. Y antes de hablar de esto, quiero decir que muy pocas personas conocen que Celia llevó dos líneas de su carrera paralelas. Una
la exclusividad que tenía de grabar con la Sonora Matancera, era un contrato en exclusiva que tenía bajo el sello norteamericano Zico, y de actuar no en exclusiva con la Sonora Matancera. Es decir, ella hacía programas de radio, ella llega a ser una de las grandes divas del cabaret cubano en su época de esplendor, es la década del 50. Y su primer gran éxito es en Sanssouci con la obra, con un espectáculo que marcó un giro en el concepto de los espectáculos de cabaret en Cuba. Se llamó Zum Zum Babae, igual que el afro que había escrito casualmente Rogelio Martínez, el director de la Sonora Matancera. Entonces, en ese espectáculo, cuando yo empiezo a ver los anuncios en la prensa, las pequeñas reseñas que se hacían, veo que las figuras principales eran Celia y una norteamericana llamada Skippy. Era lo único que decían de Skippy. Skippy, yo me acuerdo. Y Skippy, yo no sabía quién era y me metí a tratar de indagar quién era Skippy y llegué hasta el obituario. Logré saber quién era Skippy, que había, después del éxito tan grande que tuvo en Cuba, había hecho una compañía y había vivido buena parte de su vida bailando música, rumba cubana, con una compañía que, por cierto, Marta Castillo, amiga de Celia, bailarina, fundadora de las Mulatas de Fuego, tremenda bailarina, decía que Skippy bailaba, que era una maravilla, que parecía una cubana, y Celia en su libro también lo dice. Ahora bien, ¿tus estudios dónde los haces? ¿En internet? ¿Los haces en bibliotecas? Indistintamente. Para consultar la prensa cubana hay muy pocos medios que están digitalizados. La prensa cubana de aquella época prácticamente no está digitalizada, excepto el Diario de la Marina, Noticias de Hoy, las revistas Bohemia y Carteles. Yo digitalicé la revista Show, que es la revista del espectáculo. Durante 4 años me dediqué a buscar uno por uno todos los números de la revista Show y logré reunir los 90 números que se publicaron. A ti te fascina lo digital, Sí, ¿verdad? Sí. Eso No, es lo que te porque ayuda. además también es la manera de llegar a más personas y son recursos que muchos investigadores necesitan, como lo necesité yo. A mí me interesa mucho compartir. El share es algo que me apasiona. El hacer sinergias, en conectar a personas, eso me gusta mucho. Soy licenciada en Filología por la Universidad de La Habana. También estudié piano, pero lo estudié como te ponían a cualquier niña en Cuba. ¿Tienes tu piano. tío Y Marchetti? tengo a mi tío Luis Marchetti, por supuesto, insigne compositor de boleros. Pero a mí siempre mi casa fue un ambiente de música, mis tías eran bailadoras, yo recuerdo mucho los cuentos de mis tías cuando iban a bailar, eran groupies de Arsenio, de ¿Tú no ibas? No, yo no había nacido, eso era en los 40, Ajá. mis tías hacían esas historias en las meriendas ya cuando yo era niña y que yo les preguntaba y todas esas cosas. O sea, yo aprendí a saber quién era Arsenio, quién era Arcaño por mis tías Adamina y Cucú, sobre todo Adamina, que era muy bailadora. ¿Cuántos libros tienes? Ni los he contado, a ver, Desmemoriados 1, Desmemoriados 2, Shannon, Niño Rivera, Celia y las mujeres, 6. Cuéntame de los desmemoriados. Bueno, Desmemoriados es una especie inició como una especie de catarsis. Yo tenía muchas cosas investigadas, pero yo no tenía contactos en el mundo editorial en Cuba, ni estaba dispuesta a rogarle a nadie para que me publicaran nada. Y de pronto sentí un insulto muy grande cuando se reinaugura el Hotel Capri en La Habana, que la propaganda del Ministerio de Turismo, en lugar de enfocarla en la riqueza cultural que guarda la historia de ese hotel en su salón rojo, hoy en día, antes Casino de Capri, en lugar de apelar a esa riqueza musical y cultural histórica, decidieron volver a hablar de la mafia en Cuba. Entonces yo me molesté mucho, hice un artículo donde menciono a las grandes glorias que se presentaron, y no solo que se presentaron, sino que generaron todo un movimiento de la canción, del pop, en los años 60, desde el año 59,
durante todos los años 60 en La Habana. Por ahí pasaron, ahí se despidió Olga Guillot. En el escenario del Capri se despidió Olga Guillot. Pero Por- siempre estaba lleno de turistas. Era un centro muy popular internacionalmente. La gente buscaba. Claro, pero también iban los cubanos porque se podía ir Claro. en aquella época. Los cubanos normales que querían. Bueno, Estaba Xiomara Alfaro. Meme Solís, Olga Guillot, Elena Burke, Celeste Mendoza, Tantos talentos. Freddy, Ay. surgió, Freddy la gorda, Sí, surgió sí. en el Capri. No. Entonces yo me molesté mucho y dije, bueno, es que esta historia, esa es la primera entrada de mi blog, la puedes buscar en esa. Hace 10 años, ya Desmemoriados cumplió 10 años. Y entonces yo empecé ahí a publicar mis investigaciones y seguí investigando, a la gente le encantaba, recibía mucho estímulo de las personas, hasta que mi inolvidable amigo, queridísimo, barranquillero, Rafael Bassi La Barrera, Rafa Bassi, decidió proponerle a una editorial de Barranquilla que me publicaran una selección de textos de Desmemoriados. Mi amiga Sandra Heidel, negra cubana, como ella se conoce en las redes, hizo la primera crítica muy positiva sobre Desmemoriados en On Cuba Magazine, y todo eso fue estímulo para que yo siguiera investigando. Y esto se puede ver en el internet. Está. Cuenta. Desmemoriados.com, ahí está todo. Y tus libros están en Amazon. En Amazon, casi todos. Cuéntame de lo que estás haciendo ahora. Bueno, ahora estoy intentando terminar el segundo libro sobre Celia, es decir, la vida de Celia ya en el exilio, la vida de Celia en esta ciudad y en el mundo. Y estoy nerviosa y al mismo tiempo trabajando mucho porque tengo que cumplir, ya ahora tengo que cumplir con ella. Esto sí Es un compromiso. es como mi misión espiritual. con ella, espiritual, Lindo. personal. Cuando terminé este libro, tuve la oportunidad de venir a Nueva York el año pasado y se lo llevé, se lo presenté allí en su panteón, en su tumba. Estuve un ratito ahí con ella y me emocioné mucho. Tú Me sientes emocioné su presencia que está a gusto. Yo por lo menos, como me están pasando tantas cosas lindas, yo pienso que junto con mis padres, de alguna manera ella me está tratando de decir, o yo interpreto más bien, que son señales positivas, que son, o sea, que si ella estuviera viva, estuviera contenta con lo que yo estoy haciendo. De tu bisabuela. Mi bisabuela yo no la conocí, pero se conservó en mi familia, o se conservaba una sola foto de ella. Y yo escuché a algunos negros viejos de Alquizar, mi pueblo, decir cuando yo era adolescente, que ya era muy alta, decir que me parecía mucho a Patrocinio. Patrocinio era una negra lucumí traída como esclava a Cuba, llevada como esclava a Cuba. Patrocinio, como todos los esclavos, perdió su nombre real y su apellido. La carta de libertad de Patrocinio se conservaba en mi familia. Patrocinio Marchetti, Lucumí, eran los datos que aparecían, ni fecha de nacimiento, ni nada de eso. Era alta, elegante. Era alta. ¿Tú pareces modelo? No, pero soy muy gorda ahora. No, pero es el porte. Pero lo que yo veo es tu deseo de hacer cosas lindas. Y buena. Y darle al Yo mundo siempre he querido ser esa. buena persona. O sea, ayudo a todo el que pueda. Cuando a veces no he podido ayudar a alguien, ese alguien nunca ha entendido que no he podido. Entonces, bueno, me ha demostrado también que por mucho que a veces uno se esfuerce, no todo el mundo lo ve como una buena persona, pero yo lo sigo intentando. Tú estás viviendo en España. Sí, en Madrid. Cuéntame de eso. Mira, yo no pensé en vivir fuera de Cuba nunca. Yo no pensé en vivir fuera de Cuba nunca, a pesar de que las dificultades están en aumento hace mucho tiempo y yo de alguna manera
entendía la patria de otra forma también en ese momento. Hoy lo entiendo de otra manera. Pero de una forma increíblemente rara se me presentó, me escribió una persona, una gran coleccionista que quería que yo fuera su especialista de música cubana, una de las personas que curara también su exposición. Y así llegué a España. Nunca pensé quedarme allí, pero también tenía 2 sobrinos allí. Sobrinos que se habían prácticamente criado conmigo o muy cerca, muy cercanos los dos. Ya tenía un sobrino nieto allí. Y yo en Cuba no tenía familiares cercanos. ¿Qué tiempo tienes en España? No, hace poco tiempo, desde el 2018. ¿Y vienes a Nueva York cada vez? Siempre que tengo algo que me invitan, vengo, porque a mí esta ciudad me gusta mucho, me encanta Nueva York. ¿Y estás en Vermont dando clases? No, estuve solamente invitada a dar unos cursos de verano, o sea, los meses de julio y agosto. Y ahora vuelves a terminar tu libro, España. Ahora lo único que voy a hacer es trabajar en terminar mi libro, porque siento que estoy un poquito atrasada, siempre tengo esa sensación de que ¿Cuándo estoy sale feliz porque al el mercado? 1 de octubre, con el mes de la hispanidad, sale la segunda edición de Celia en Cuba, nada más y nada menos que por Editorial Planeta. Oye, es un Estoy gran... muy feliz. Sí. Pero estoy muy feliz por Celia sobre todo, porque que ese grupo editorial, el más importante de habla hispana, quiera sacar un texto sobre Pero lo ha Celia. hecho porque tiene un éxito. Tú tienes un Bueno, éxito bueno. logrado. Bueno. Y sí, hay posibilidad que vengas a vivir a Nueva York. Yo no lo creo, no sé. Yo soy de las que me dejo llevar, pero no lo he pensado porque, bueno, yo creo que sería difícil aquí volver a empezar, tener trabajo, ya sabes, ¿Tienes familia en Cuba? primos segundos y terceros. Y un solo primo carnal me queda, entonces ya no me queda más nadie. Cada vez me quedan menos amigos, los restos de mis padres, de mi hermano. Pero no sé si es algo a lo que uno se aferra, como también alguien ha definido la religión de esta manera. Yo cada día siento más que la patria y la nación la llevo conmigo puesta, la llevo en los olores, en los sabores, en las ansias que tengo, por ejemplo, de llegar a un restaurante donde hacen las mariquitas de malanga más ricas que me he comido en mi vida, o el tamal que se parece al que mi mamá hacía. O sea, la patria cada día tiene más que ver con esto, porque la patria terrenal se nos hace muy esquiva últimamente. Eso vale. Porque yo hago otras cosas, yo hago supervisión musical para audiovisuales. No. Sí, hice mucha supervisión musical en Para- Cuba, gratuito, para cine. al cine independiente, y lo he hecho ya seriamente. Ahora acabo de terminar hace unos meses con una producción hispano-alemana de tema cubano, con música cubana, dirigida por Pavel Giroux. No. Sí, entonces hago eso. ¿Qué más? Escribo, hago mi blog. Pero a veces eso me del piden cine, artículos, lo hago. cualquier película que esté haciendo algo sobre música cubana, te solicitan a Sí, ti. me han pedido, porque yo tengo, o sea, tengo la formación de poder trabajar el tema de los derechos también, buscar los derechos, todo eso es la parte de la supervisión musical. Eso lo empecé haciendo, o sea, mi incursión en el cine fue primero que todo con Chico y Rita de Fernando Trueba. Ah, Y Old Man Bebo, el documental sobre Bebo Valdés, donde yo hice toda la investigación No. en Cuba. Y en Chico y Rita trabajé en muchas cosas, hice producción de todo el primer rodaje ese que se hace antes de dibujar los animados, producción musical, de todo. Hice muchas se cosas. pueden, tú tienes un portal, tienes un lugar donde se puede conseguir todo tu material. No. Mis escritos para Desmemoriados están en Desmemoriados. Ok. Escribí muchísimas cosas para Gladys Palmera cuando trabajé ahí. Hice un podcast de 30 programas sobre música cubana, pero lamentablemente la persona que en ese momento dirigía todo ese tema de la radio estaba muy interesada en que a nadie le interesaran mis cosas. Y entonces, de alguna manera, amañó las estadísticas, decía que no, que esos podcasts nadie le interesaba, que nadie los oía. Bueno, en fin, esa es otra historia.
Bueno, Pero los podcasts están disponibles, hay que pasar mucho trabajo para encontrarlo, pero se encuentran y eso es algo que quisiera retomar. te agradezco, Salvador. que Dios te bendiga. Es un placer, Gracias, un honor. cariño, gracias. Hasta la próxima. El honor es mío, Hilda. No sabes cuánto te admiro, cuánto deseé este encuentro y Que Dios de te verdad cuide. estoy sumamente feliz. Dios Bueno. tiene muchas cosas para nosotros. Ve con Dios. Gracias. Ayer para ti Celia, allá para ti, dijiste tú. y para ti. Ahí va.